Temperatura en Caracas. La temperatura en la capital a esta hora es de 18 grados centígrados. Se espera una máxima de 29 grados centígrados. Será entre las 2 y las 3 de la tarde. El atardecer, por cierto, está previsto para las 6:38. Temperatura más baja, municipio Rangel y Mérida, 1 grado centígrado. Mérida ciudad 13 y luego ya escalamos hasta los 24 en La Guaira, igual que Puerto La Cruz, 25 en Porlamar, o los 26 que a esta hora de la mañana se registran ya en Maracaibo, capital del Zulia. Y en Maracaibo la máxima será de 34 grados centígrados entre las 2 y las 4 de la tarde. Clima. Es un amanecer mayoritariamente nublado en el país, especialmente en Táchira, en Maracay y en la zona central también, en el Vigía. Ahora, despejado hacia Maracaibo, despejado hacia Puerto La Cruz, despejado hacia Bolívar también. Y en el caso de Porlamar, despejado sí, pero también con mucha brisa desde antes del amanecer y permanecerá así prácticamente hasta el amanecer del día de mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana. Tasa del día. 68 bolívares con 31 céntimos, lo que usted necesita en promedio para obtener $1, de acuerdo a la web del Banco Central de Venezuela. Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son ahora las 6:15 de la mañana. Comencemos este recorrido con lo que nos tiene confirmado. Y es que Nicolás Maduro anunció que implementará un horario laboral reducido en la administración pública. La medida se implementará para contribuir a la estabilización del sistema eléctrico nacional porque, cito, la emergencia climática ha afectado los embalses y la producción de energía. La información fue difundida por medio de un comunicado a través de redes sociales, las redes sociales del Estado. El nuevo horario comenzará a regir desde el día de hoy lunes. El esquema de trabajo será de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía durante 6 semanas, mes y medio. La medida se toma debido al aumento significativo de las temperaturas globales que ha afectado los niveles de agua de los embalses, especialmente en la región andina. El objetivo es garantizar el uso responsable de los recursos energéticos y mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Eso es parte de lo que dice el texto. También se implementará un esquema de 1 por 1 en el que los trabajadores públicos alternarán días de trabajo con días no laborables para reducir el consumo de energía. Sobre este tema volveremos más adelante. De hecho, tenemos previsto un contacto a eso de las 6:30, 6:40 de la mañana con Derlis Merchan, reportera de Unión Radio. Eso más adelante lo retomamos. Ahora, Nicolás Maduro también afirmó el pasado sábado que su administración buscará hasta el último migrante venezolano en Estados Unidos, luego del anuncio de la reanudación de vuelos de repatriación entre ambos países. Vamos a buscarlos. Hasta el último lo vamos a buscar y lo vamos a reincorporar en una Venezuela que tiene que crecerse, reverdecer, recuperarse plenamente. Hasta ahí la cita, lo dijo en un acto de despedida del buque Escuela Simón Bolívar que zarpó hacia el Caribe en un viaje de instrucción transmitido por Venezolana de Televisión. El evento lo tiene F. Ahora, en Mundo UR leemos que en Lara familiares de venezolanos detenidos en El Salvador denuncian que ellos llevaban meses privados de libertad en Estados Unidos. El reporte lo tiene Ramón Vélez. Es el caso de Michael Olivera y Edwin Meléndez. Ellos fueron arrestados en octubre de 2024. Solo tenían en el suelo estadounidense un mes de ingreso formal en ese país. Hoy los familiares, quienes residen en el estado Lara, se encuentran desconsolados ya que su destino es incierto, porque el gobierno de Donald Trump les vincula con la organización delictiva Tren de Aragua, acusación que ellos como parientes rechazan. Michelle Olivera, hermana de detenido en El Salvador, 11 de la mañana. Mi hermano no posee tatuajes, mi hermano no posee ni una entrada policial. Estuvo en Caléxico detenido hasta el 7 de marzo que llama a las 12 de la noche y nos indica que lo van a cambiar, que lo van a sacar de allí y no sabía hacia dónde. Olivia Rojas, madre de detenido en El Salvador, 11:10 de la mañana. Y le pido a que se muevan rápido para que yo no esté pasando por esto, porque si ellos no tienen nada que ver, imagínense cómo están ellos allá. En el desarrollo de esta nota conocimos también el caso de Kenley Rodríguez, un joven que fue detenido también en los Estados Unidos y cuyos familiares aseguran que solo fue por poseer en su cuerpo un tatuaje de una cruz. La familia lamenta el arresto y aseguran que era el sostén de su hogar, ya que en territorio estadounidense quedaron parte de sus parientes, quienes temen
por el futuro incierto en el que están. Gladys Coromoto Rojas, abuela de detenido, y Yamilé Rodríguez, madre de detenido en El Salvador, 11:30 de la mañana. Él era el que la carga familiar estaba sobre él. Un tío que también anda nervioso porque no se sabe en qué momento lo agarre, porque él trabaja también con eso de mover paquetes de Amazon, y no se sabe en qué momento a ellos les dé por agarrarlo en una vía y traérselo también. Fue detenido y llevado por averiguaciones igualmente, como la mayoría de los que fueron detenidos, así durando 2 meses, cuando ya le prometen y le dicen que él va a ser deportado a Venezuela. El día viernes me llama y me dice: mamá, espérame en Caracas, manda a alguien que me espere en Caracas, que ya yo voy a ser deportado. Nos quedamos esperando noticias, viendo las noticias, y no salía nada, y cuando viene saliendo es que todos fueron llevados a El Salvador. Estas familias piden al gobierno de los Estados Unidos para que ordene a autoridades de El Salvador en repatriar a los venezolanos que no tengan ningún récord delictivo en los países en los que estuvieron en su proceso migratorio. Y en confirmado leemos que la Plataforma Unitaria Democrática denunció la falta de derechos a los que someten a los detenidos por motivos políticos en el país, lo que hace referencia al caso de 6 de ellos, quienes tienen más de 200 días detenidos y no han recibido visitas de sus familiares. Se trata de los exdiputados Freddy Superlano, Américo de Gracia, Biagio Pilieri, así como el exgobernador del Táchira y exparlamentario Williams Dávila, el abogado y vocero del Comando con Venezuela Perkins Rocha y el periodista Roland Carreño, eso en Venezuela. Y en el Nacional leemos que el estado de salud del exdiputado Américo de Gracia, precisamente, se ha deteriorado alarmantemente debido a su detención, ya que cumple 7 meses. Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigen su excarcelación para que reciba las atenciones correspondientes. Y en tal cual, leemos que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón detalló en un listado los casos de 93 personas detenidas por razones políticas antes y después de las elecciones o de la elección presidencial. Ellas padecen distintas afecciones de salud. Del grupo, al menos 30 padecen problemas cardíacos, 9 enfermedades renales, 8 tienen diabetes y otros tantos presentan problemas como hernias, fisuras, episodios de depresión, problemas oculares, tumores no diagnosticados o enfermedades pulmonares. Esto en tal cual. Bueno, son las 6:21, pasemos al tema económico. Contrapunto nos tiene que mientras pasan los días para que cesen las operaciones de Chevron en Venezuela, la compañía estadounidense ha entablado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos a fin de lograr que se revierta la decisión oficializada el pasado 4 de marzo. Aún no existe una decisión al respecto, pero en caso de alcanzar un acuerdo, eso podría generar un aliento económico a Venezuela, según estima el asesor financiero Oscar Doval. Precisó que diversas fuentes también han entablado conversaciones entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos y citan acá una prolongación del wind down o periodo de cierre de Chevron, lo que podría dar es un aliento económico a Venezuela. Considera que dichas conversaciones entre ambos gobiernos podrían incluir asuntos relacionados con el regreso de migrantes venezolanos, la liberación de presos norteamericanos y algunos aspectos de carácter económico y político que desconocemos la mayoría de los venezolanos. Cita textual. Eso en contrapunto. Volviendo a Mundo UR, leemos que empresarios consideran necesario cambiar el esquema de la relación comercial entre Venezuela y Colombia. La información la tiene Oscar Pineda. El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Luis Alberto Rusián, destacó la importancia de consolidar esfuerzos conjuntos en lo nacional y regional para avanzar hacia un modelo más equilibrado. Sábado, 8 de la mañana. Todos tenemos un rol significativo y que tenemos que generar sinergias público-privadas para poder superar las limitaciones que se nos imponen. Hasta ahora, el crecimiento de la relación ha venido entonces de alguna manera determinado por el incremento de las importaciones. Tendremos que cambiar ese esquema. Rusián señaló que el objetivo debe ser producir en condiciones más competitivas para exportar más. Sábado, 8 de la mañana. Pero si eso es así y si el crecimiento de la relación va a continuar dependiendo de lo que importemos, seguramente que este año se va a ver afectado por las decisiones recientes en cuanto a lo que tiene que ver los niveles de ingreso del país. El presidente de Cabecol planteó priorizar un desarrollo integral de largo plazo entre Venezuela y Colombia. Y el mercado inmobiliario de Aragua registró un leve incremento en las ventas y alquileres. La información desde allí la tiene Carmen Elisa Pecorelli.
Según lo dieron a conocer Walter González, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado de Aragua, en lo que va de año se ha incrementado en un 10% la venta y alquileres de inmuebles en la región. El mercado inmobiliario en el Estado de Aragua ha tenido un repunte en este primer trimestre del año 2025, debido a que cuando recientemente terminó un año, como lo fue ahorita en el 2024, las personas al año siguiente retoman sus intenciones de compra, sobre todo en el primer trimestre. Y eso ha hecho que ocurra un incremento de las transacciones en aproximadamente un 10%. Según el representante de la Cámara Inmobiliaria, las ofertas han generado que los cierres de negocios en este sector sean más rápidos, producto de la situación económica que se vive en Venezuela. Y en Monagas, los productores alertan que incendios forestales en la zona sur de la entidad amenazan la producción de carne y de leche. Escuchemos a Johnny Moisés Ulloa. El presidente de la Asociación de Productores Pecuarios del Estado de Monagas, José Reaidi, advirtió que de no tomarse medidas urgentes, la situación podría impactar al mercado. Domingo 11:30 de la mañana. Hay una quema indiscriminada que obviamente va a mermar la capacidad productiva de nuestras fincas. O haces una visita a cualquiera de los 4 puntos cardinales del Estado, te vas a dar cuenta la cantidad de hectáreas productivas quemadas. Reaidi destacó que la quema indiscriminada ha afectado a más de 8 fincas, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y comunidades rurales. Esto directamente va a afectar la producción de carne y de leche, y por ende ahí sí puede haber algo de escasez en el futuro. El tema aquí no es el verano, que también nos afecta porque nos aumenta toda la estructura de costos, pero también es la quema indiscriminada que hay actualmente en el Estado. Productores hacen un llamado a las autoridades regionales para que tomen acciones urgentes contra las personas que causen la quema indiscriminada. Bueno, en materia de turismo, Mundo VR nos tiene que el Jardín Botánico de Maracaibo se convirtió en un gran paisaje dorado con la floración de los curarires. La información la tiene Madeline Palmar. Tras las primeras lluvias del año, la tan esperada floración de los curarires se adelantó. Este espectáculo natural, conocido como la primavera dorada, que solo se da una vez al año y que dura 4 días, tiñe de amarillo 108 hectáreas del Jardín Botánico de Maracaibo, haciendo que propios y visitantes colmen los espacios del pulmón vegetal maravino. Juan Marrufo, gerente de operaciones del Jardín Botánico de Maracaibo, 9:30 de la mañana. Han sido 3 días donde el botón floral va madurando, ya desarrolló y abrió la flora. De hoy a mañana la flor crece un poco más y ya alcanza su máximo esplendor. A partir del domingo ya empieza un comienzo de senescencia, donde la flor empieza a caer poco a poco a lo largo del día. Y todavía el lunes vamos a poder apreciar algunas flores todavía. En el Jardín Botánico hay más de 1,000 ejemplares de curarires pertenecientes a la familia del araguaney, lo que hace que por aire y tierra sea un espectáculo visual. Sesiones fotográficas, picnic familiares y visitas escolares se multiplican en los 4 días, lo que hace que Gobernación del Zulia y Alcaldía de Maracaibo, a través del tranvía, activen rutas especiales. Visitantes llegan desde las 7 de la mañana. Norgelis Gómez, Marjorie Bermúdez y Henry Chirinos, visitantes del Jardín Botánico, 10:30 de la mañana. Venimos casi todos los años, creo que dejamos de venir un año. Nos encanta venir a disfrutar de estos hermosos curarires. Es una nueva energía, lo siento así, como una nueva etapa cada año con este amarillo tan radiante. El color amarillo para mí es muy llamativo, o sea, me invita mucho a hacer cosas diferentes con el tema de la fotografía. Este espectáculo de la naturaleza podrá disfrutarse hasta el 24 de marzo. Posterior a esta fecha, toda una alfombra amarilla con los pétalos de los curarires cubrirá el Jardín Botánico. Es el Zulia, Madeline Palmar. Ahora, en Mundo VR también leemos que 15 personas lesionadas dejó el vuelco de un vehículo rústico de transporte. Esto en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Bomberos de Caracas, paramédicos de vías rápidas atendieron el siniestro. El reporte lo tiene Jonathan Cárdenas. Aproximadamente a las 12:30 de la tarde de este domingo, el conductor del vehículo 4x4 perdió el control del volante, terminando a un lateral de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en las adyacencias del terminal de Oriente,
según lo detallado por el comandante general de los bomberos de Caracas, Pablo Palacios. Los asientos, la parte superior del rústico color azul y el techo quedaron completamente despegados. A los afectados les brindaron atención prehospitalaria con collarines y vendajes y fueron llevados al Hospital Domingo Luciani de El Llanito, 7 por unidades de bomberos de Caracas y los 8 restantes por paramédicos de vías rápidas y protección civil del municipio Sucre. Y ya para cerrar, Mundo UR nos tiene que este fin de semana continuó la peregrinación del Nazareno de San Pablo por Caracas. En esta oportunidad visitó El Valle y Los Chaguaramos. El reporte lo tiene Fabiana Ortega. Por tercer fin de semana consecutivo, el también llamado Limonero del Señor salió de su morada en la Basílica Santa Teresa para ir al encuentro con sus fieles. Este sábado visitó El Valle luego de un recorrido en Papamóvil de casi 2 horas y media. En su peregrinación realizó paradas por algunas parroquias, entre ellas San Antonio de Padua, Santo Domingo Sabio, Nuestra Señora de la Luz, entre otras, hasta llegar a la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Allí se oficiaron al menos 5 misas y al final del día se realizó una vigilia junto a sus fieles hasta medianoche. Posteriormente, el domingo a las 8 de la mañana, partió de este templo en El Valle para iniciar su ruta hacia Los Chaguaramos, donde sus fieles le esperaban para acompañarlo en su ingreso a la Basílica Menor San Pedro. Con gran alegría lo recibieron allí con globos y muestras de fervor. En el día se oficiaron 7 misas hasta que la sagrada imagen retornó en horas de la noche a la Basílica Santa Teresa. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se reunieron en torno al Nazareno de San Pablo una vez más. El próximo sábado 29 de marzo visitará La Tahona y se espera que el domingo 30 visite Santa Paula. Así continuará por otras iglesias durante los próximos fines de semana hasta el domingo 6 de abril. 6:29 minutos de la mañana. Antes de la pausa, permítanme por favor compartir algunos mensajes publicitarios como este. Zoom, por ejemplo, cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, puedes comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria de manera rápida y sin intermediarios. Recuerda, la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos también de los camiones Fotón. Para trabajar necesitas comenzar temprano, terminar tarde, elementos confiables, seguros, que no paren, que no pidan mucho. Fotón es una marca de camiones sólida, confiable, respetada en el mundo. En Venezuela tienen camiones con capacidad de carga que va desde 1.8 hasta 45 toneladas, con disponibilidad inmediata, servicios, repuestos, garantía y facilidades de pago para ti. Visita @Fotón USTLA o cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y ve preparando tu alemán porque estamos en la temporada de tu tarjeta favorita, tu Mastercard Debit Bancaribe, que te lleva a Múnich, a Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025. Y participar es tan fácil. Solo usa tu Mastercard Debit Bancaribe en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares, acumulas un cupón. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y les quiero hablar de ECA de Empire Keyway. Si escuchas un estruendo, puede que sea la Thunder de ECA Empire Keyway, la moto que atrae miradas. Tiene un motor de 180 centímetros cúbicos, 4 válvulas, inyección electrónica, caja de 6 velocidades, frenos de disco, tablero digital, iluminación LED, conducción Superbike. La Thunder está disponible en 3 colores, negro, rojo y gris. Síguelos en Instagram en @Empire Keyway y ubica allí el concesionario más cercano a ti. ECA Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y como les decía, hoy dando la bienvenida a KFC, que por cierto, en este año 2025 viene imparable, con nuevas tiendas primero, nuevos platos también y el sabor delicioso e increíble del mejor pollo del mundo. Visítalos en sus tiendas en todo el país. Disfruta de toda la variedad que tienen para ti. Piezas de pollo, strips, los pop, los nuggets, los hot wings, papas, ensalada, el sundae, el avalancha también. Es temprano, pero ya provoca. Descubre una opción apetitosa para cada día, precios inigualables. Síguelos en @KFC USTLA y sorpréndete con su menú. Variado, abundante y al mejor precio. KFC, siempre original. Y siempre cae bien, igual que KFC, Van Halen. El tema, Jump. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín,
Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
Y a ver, cuando construimos o remodelamos, lógico, buscar los mejores materiales, ¿no? Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, en hoteles, en hospitales, instalaciones para piscinas, para la industria y mucho más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde, puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Y recuerda sus líneas, Fartec y amarilla. Donsen, visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y cada día surgen nuevos retos, nuevas metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y cierro hablándoles de Digitel. En Digitel te ofrecen soluciones que hacen tu vida más fácil y te mantienen conectado donde estés. Busca la app Digitel en la App Store, en la Play Store, descárgala, regístrate y luego autogestiona líneas, recargas, pagos, servicios y planes desde tu dispositivo móvil. En la nueva app Digitel descubre todo lo que tienen para ti. Digitel, lo digital, lo hacemos humano. Lecturas informativas con Román Losinski. Voy a retomar a esta hora, 6:39 de la mañana, aquel titular con el que abríamos hace un instante el programa, un titular de confirmado. Nicolás Maduro anunció que implementará un horario laboral reducido en la administración pública, una medida que se implementará para contribuir a la estabilización del sistema eléctrico nacional porque la emergencia climática ha afectado los embalses y la producción de energía. Eso es una cita textual como esta otra. La medida se toma debido al aumento significativo de las temperaturas globales que ha afectado los niveles de agua en los embalses, especialmente en la región andina. El objetivo es garantizar el uso responsable de los recursos energéticos y mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Hablan del nuevo horario que comenzará a regir desde el día de hoy lunes. El esquema de trabajo será de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía, pero además se va a implementar un esquema de 1 por 1 en el que los trabajadores públicos van a alternar días de trabajo con días no laborables. Bueno, para tener detalles de esta información importante tenemos un contacto nosotros con Derlis Merchant. Derlis, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Román. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Ok, habría dos cosas que entender. Uno, el horario de 8 a 12:30, pero luego ya en el 1 por 1 uno se pregunta, bueno, ¿qué día sí y qué día no? ¿Hay detalles, Derlis? Sí, esta información, Román, se dio a conocer ayer a las 6 de la tarde a través de un comunicado que emitió el Gobierno Nacional y que fue difundido por la señal del canal del Estado venezolana de televisión. Un comunicado en el que solamente informaban que en principio estas jornadas especiales se estarían realizando por 6 semanas a partir de hoy lunes 24 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 del mediodía, en el caso de los empleados de la administración pública. Ellos fueron detallistas en el caso de especificar que solamente eran las instituciones u organismos que no comprendían actividades esenciales. Colocaban como ejemplo el caso de las gobernaciones, de los ministerios, de las alcaldías, y que se efectuaba de estas actividades a las que realizaban labores esenciales. De momento, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento secundario o una información que amplíe este horario, cuáles serían exactamente las instituciones que van a laborar. Sin embargo, Román, hay que recordar que esta medida no es la primera vez que se aplica en el país. Ya en años anteriores se habían aplicado medidas similares, en el caso del año 2016, por ejemplo, y en esa oportunidad aclaraban que instituciones como el SAINE, por ejemplo, el CENIAC, sí seguían laborando en sus jornadas habituales. También es el caso, por ejemplo, de las instituciones bancarias que pertenecen al sistema público, que también en ese caso mantendrían los horarios habituales. Sin embargo, a esta hora, 6:42 de la mañana, no ha habido un pronunciamiento en detalle sobre cuáles son estas instituciones. Como para intentar aclarar, Derlis, aun cuando ellos mencionan
que la medida se toma porque se han visto afectados los niveles de agua en los embalses, especialmente en la región andina. La medida aplica es a todo el país, es decir, a toda la administración pública en Venezuela, en el país. A toda la administración pública en Venezuela. De momento no se ha hablado de la administración de los empleados que corresponden a las empresas privadas. Por ejemplo, en el año 2019, luego del apagón nacional, se estableció una jornada especial que incluía a las empresas privadas y en ese caso era hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, de momento solo es para los empleados de la administración pública en un horario de lunes a viernes con un día laborable, un día no laborable y será desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Imagino, Derlis, que tampoco habrá detalles sobre cómo se han visto afectados los embalses, es decir, cómo está el nivel del agua en los embalses en la región andina o en el resto del país. Partimos nada más de este anuncio que acabo de leer, es todo lo que hay. Sí, de momento es toda la información que hay, no se conoce cuál es el detalle de la distribución de agua, si por ejemplo esto va a generar un cronograma especial para la distribución de agua, que ya de por sí muchísimas zonas lo tienen. Es el caso del área metropolitana de Caracas, que recibe servicio de agua debido a un cronograma que está establecido y ya estos días fueron definidos previamente. Sin embargo, no se ha confirmado si estos días van a ser modificados o no, si se mantienen estos mismos horarios o si esto va a generar una actividad diferente. Tampoco se ha informado, Román, y es importante destacar el caso de las actividades de ministerios o poderes públicos que en estos momentos desarrollan un cronograma especial, y es el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, que como forma parte de los poderes públicos del Estado, también en teoría entra en esta jornada especial de trabajo, y en estos momentos desarrolla el cronograma comicial para las elecciones del 25 de mayo, y hasta ahora no ha habido un pronunciamiento si estas jornadas van a afectar este cronograma o si por el contrario se va a mantener las actividades que estaban establecidas inicialmente para el cronograma de las elecciones de abril y que posteriormente debió ser modificado para mayo. Claro, porque si la verdad no se habla mucho del sistema eléctrico nacional y ocurre que hay fallas, que hay cortes, que hay apagones, que hay restricciones, bueno, al advertir que la situación en los embalses en la región andina no están del todo bien, obviamente la gente necesitará más detalles como por ejemplo saber qué pasa con escuelas, qué pasa con colegios, qué pasa con la salud, qué pasa con los comercios. Se le va a pedir a los particulares o incluso a la industria que también colaboren en este momento y por 6 semanas. No lo sabemos, esperaremos algunas horas. Gracias, Derlis, por este reporte. Buenos días. Gracias. Muy buen día. Derlis Merchant, acompañándonos en esta parte del programa. Son ahora las 6:45. Vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones Internacionales. Comenzamos en Turquía. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Estambul para rechazar la detención del alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien fue suspendido de su cargo y encarcelado por corrupción. La policía reprimió a las manifestantes, mientras que el presidente Tayyip Erdogan acusó a la oposición de querer alterar la paz pública y polarizar a la nación. Quiero recordarles una vez más que los días de tomar las calles y desafiar la voluntad nacional llevándose consigo a organizaciones de izquierda, grupos marginales y vándalos han quedado atrás. Los días en los que la política y la justicia eran dirigidas mediante el terrorismo callejero son cosa del pasado con la vieja Turquía. Los manifestantes exigen su liberación y denuncian que la medida es una maniobra del gobierno turco para apartarlo de la carrera presidencial. Ekrem İmamoğlu se ha convertido en la peor pesadilla de Erdogan. Está tratando de negociar con él, pero no puede. Estoy seguro de que haremos a İmamoğlu presidente. No debería ser tan malo. Este es un país libre. Cosas como estas no deberían ocurrir con tanta frecuencia. El alcalde de 53 años fue trasladado a la cárcel de Silivri, al oeste de Estambul, junto con varios de sus coacusados, según indicaron su partido y medios de comunicación turcos. La nota la tomamos de la agencia France Press. Allí nos quedamos, pero cambiamos de lugar. El ejército de Israel realizó un bombardeo de precisión contra una
contra un terrorista clave de Hamas que operaba en el hospital Nasser en Jan Yunis. La defensa civil de la Franja de Gaza dijo que aviones israelíes tuvieron como objetivo los servicios de urgencia del hospital Nasser en Jan Yunis. Una fuente de Hamas indicó a la AFP que el bombardeo mató a Ismail Barum, miembro del buró político del movimiento, que era atendido en el hospital tras resultar gravemente herido en un bombardeo israelí contra su domicilio en Jan Yunis el día martes. Cambiamos de nuevo de conflicto. Ahora vamos a Ucrania. Concluyeron las conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Riad, en Arabia Saudita, para buscar un acuerdo de alto al fuego en la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó el encuentro y lo escuchamos a través de CNN. Hoy es la segunda reunión de los equipos ucraniano y estadounidense en Arabia Saudita. Esta vez fueron más técnicos, nuestros militares, nuestros diplomáticos, nuestros representantes del Ministerio de Energía. Acabo de hablar con Rustem Umerov y me informó sobre la reunión y el curso de las negociaciones. Nuestro equipo está trabajando de forma absolutamente constructiva. Funcionarios rusos también se reunirán con delegados estadounidenses en Arabia Saudita a partir de hoy, día lunes. Y bueno, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció elecciones legislativas anticipadas para el 28 de abril. Lo tiene AFP. El primer ministro adelantó que el eje de la campaña de su partido de cara a estas elecciones previstas en un principio para octubre serán las amenazas comerciales y territoriales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y vamos a Estados Unidos precisamente porque en las próximas semanas las estanterías de docenas de despensas de alimentos en el condado de Fresno, California, estarán un poco más vacíos. Los visitantes no podrán llevarse a casa tantos víveres y sus bolsas contendrán menos artículos nutritivos como pollo, huevos, leche y queso. ¿Por qué? La pregunta, bueno, se debe a que el Departamento de Agricultura detuvo $500 millones en entregas a bancos de alimentos en todo el país que el gobierno de Biden anunció el año pasado. El Banco de Alimentos Central California recientemente se enteró de que 13 camiones de víveres fueron cancelados. Esto ocurre en un momento en que muchos residentes tienen dificultades para pagar los alimentos debido a que los precios en los supermercados siguen siendo altos. Y bueno, nos quedamos en Estados Unidos. Las autoridades de Carolina del Norte y Carolina del Sur ordenaron evacuaciones y declarado el estado de emergencia respectivamente ante los incendios forestales que comenzaron esta semana y ya han arrasado varias hectáreas. Lo tiene EFE. El Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte ordenó la evacuación de partes del condado de Polk, aunque se desconoce cuántas personas se han visto afectadas. La orden de evacuación incluyó una advertencia a la población y la disponibilidad de albergues para los desplazados. Bueno, vamos a EFE. Vamos a hablar del Papa Francisco. Regresó a el Vaticano. El Papa se asomó este domingo por la ventana de su departamento en el Policlínico Gemelli de Roma, en lo que fue su primera aparición pública desde la hospitalización hace 38 días por una grave infección respiratoria. Saludó, bendició a los fieles. Agradezco a todos, dijo ante la multitud que abarrotaba desde una hora antes las puertas del centro y las cámaras de televisión de prácticamente todo el planeta. Apareció en silla de ruedas, con buen aspecto, sonriente mientras levantaba el pulgar y la multitud que le esperaba, pues obviamente lo aclamaba. Tenemos un sonido ambiente, de hecho, que recoge el momento en el que se asoma el Papa Francisco. Incluso iba a decir, veo a esa señora con las flores amarillas, qué bien. Lo añadió con voz debilitada, sí, es verdad, señalando un ramo de rosas que llevaba una mujer. De regreso al Vaticano, el pontífice de 88 años tendrá que continuar con su tratamiento farmacológico y las terapias motora y respiratoria. Además, seguirá usando oxígeno, mucho reposo, alejado del contacto estrecho con la gente. Y precisamente al Vaticano nos vamos y lo hacemos a través de Marinelis Tremamuno. Marinelis es periodista venezolana, es corresponsal en el Vaticano, es productora audiovisual, es escritora también. Marinelis, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Román. ¿Todo bien? Marinelis, a ver, ¿qué puede y qué no puede hacer el Papa en este tiempo de convalescencia? Bueno, son 2 meses en los que él debe estar en reposo casi absoluto. En realidad él no puede encontrar multitudes. De hecho, incluso las reuniones privadas deben ser muy controladas porque estamos hablando de una persona muy frágil de 88 años que todavía tiene que continuar con un tratamiento farmacológico porque aunque superó la neumonía bilateral, todavía tiene algunas infecciones en las vías respiratorias que tienen que ser tratadas. Entonces es una persona que no puede correr el riesgo de
tener algún otro virus o bacteria. Tiene que estar muy controlado en cuanto al contacto con otras personas y también tiene que hacer fisioterapia motora por el tiempo que estuvo en el hospital y además fisioterapia respiratoria, porque según nos explicaron, el uso prolongado del oxígeno a través de las cánulas nasales habría deteriorado un poco sus cuerdas vocales y prácticamente él tendría que volver a aprender a hablar. Por eso notamos su voz bastante débil, ¿no? El día de ayer. Se le ve hinchado. Yo no podría especular si se le administraron en este tiempo corticoides. ¿Se sabe el porqué la inflamación del Papa? Sí, te confirmo que él ha estado recibiendo tratamiento de corticoides porque ellos tenían que aplicarlo en baja dosis porque obviamente también tenía que ser lo suficientemente bajo como para ayudarlo en su proceso de respiración sin que eso implique además el que las infecciones que tenía pudieran desarrollarse aún más, ¿no? Fue un tratamiento bastante delicado. Por eso el tanto tiempo que duró en la hospitalización, que de hecho ha sido la hospitalización más larga de su pontificado. Y obviamente al utilizar corticoides él se ha hinchado, ¿no? Esto ya lo presentaba antes de su hospitalización. ¿Cuán grave, Marinelis, llegó a estar el Papa? ¿Qué comentan más allá de los partes oficiales? ¿Qué comentan corresponsales? ¿Qué comentan sus fuentes en el Vaticano? ¿Cuán grave estuvo? Lo dijeron los médicos en la rueda de prensa, en las 2 ruedas de prensa que hemos tenido. Él ha estado en riesgo de muerte. Eso es una realidad. Él ha tenido 2 episodios, 2 crisis bastante complejas, en donde incluso en la segunda llegó a inhalar su propio vómito, lo cual habría significado, era un riesgo muy grande porque podría complicar su infección respiratoria. Sin embargo, la situación fue controlada. En este momento su situación es estable. Repito, superó su problema de la neumonía, pero él sigue presentando la bronquitis crónica, que eso lo va a acompañar hasta sus últimos días, de eso no va a poder recuperarse. Y adicionalmente es una salud bastante frágil, normal en una persona de 88 años. Claro, Marinelis, el regreso del Papa al Vaticano, pregunto, ¿disipa ya aquellos rumores de supuesta renuncia por problemas de salud o se mantienen? Los rumores siempre van a existir, creo que eso es inevitable en los tiempos de las redes sociales, sí, ¿no? Y creo que también hay un ala de la iglesia que a lo mejor está presionando y hacen declaraciones y publican cosas también en función de eso, ¿no? Pero más allá de los temas políticos internos de la Iglesia Católica, en este momento eso no está planteado, lo hemos preguntado abiertamente y no es algo que esté planteado en lo inmediato. En este momento creo que el esfuerzo que él hizo ayer de mostrarse al público, al mundo, a pesar de sus limitaciones, porque además vimos que hizo un gran esfuerzo para presentarse sin las cánulas nasales, porque él todavía necesita ser ayudado en su respiración. Entonces, con oxígeno. Entonces, este esfuerzo nos indica que él todavía está presente, él sigue gobernando la iglesia, a pesar de que no lo veamos físicamente, estará limitado en sus encuentros públicos, pero sin duda él va a seguir presente a través de los textos que se difunden y bueno, nos queda el interrogante si lo podremos ver en las actividades de la Semana Santa. Justo te iba a decir, yo me imagino que estaría más que descartada su aparición antes o durante la Semana Santa. En caso de que ello ocurra, que no pueda estar en los actos de Semana Santa, ¿quién sería el responsable de unos actos tan importantes en una fecha tan especial para la Iglesia Católica? Bueno, al momento hemos preguntado eso y nos dicen que eso todavía no lo han querido comunicar oficialmente. Sin embargo, hay medios italianos que ya han publicado que un posible calendario de las celebraciones litúrgicas sin la presencia del Papa que ya estaría listo al interno de la Santa Sede. Y en este calendario que han publicado están presentes algunos de los cardenales que ya hemos visto en las actividades del Año Santo, como por ejemplo Gambetti, como por ejemplo el cardenal Re, e incluso se habla de que el acto principal de la Pascua, del domingo de Pascua, estaría presidido por el cardenal Pietro Parolin, muy conocido por nosotros. Entonces, eso todavía, repito, no está confirmado oficialmente,
Creo que con Papa Francisco todo es impredecible, ¿no? Porque a lo mejor él si se siente bien, aunque anuncien de que no va a estar, de pronto aparece sin que lo tengan previsto, ¿no? Él es así, él es muy espontáneo y creo que iremos viendo sobre la marcha. Marinelis, agradecido por este reporte. Feliz día, feliz semana. Muchísimas gracias, feliz semana también para ti. Que estés muy bien. Marinelis Tremamuno es periodista venezolana, es productora audiovisual, es escritora, es corresponsal en el Vaticano. Son ahora las 6:57. Bueno, hablemos de América Latina en este recorrido por los titulares internacionales. F nos tiene que el presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, prometieron crear empleo para sostener el sistema de seguridad social ecuatoriana. Durante el debate electoral de este domingo, el mandatario abogó por eliminar la corrupción dentro del sistema sanitario y hacerlo más eficiente con tecnología. Por su parte, González reprochó al presidente haber reducido el número de personas empleadas en el país en 260,000 y le acusó de haber incumplido la promesa de dar pensiones con salario mínimo. Vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva llegó este lunes a Tokio para iniciar una visita oficial de 3 días en la que será recibido por los emperadores y por el primer ministro en un viaje en el que busca expandir mercados para Brasil. Y en F leemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió a su par argentino Javier Milei como un nostálgico de Mussolini, codicioso por su admiración al presidente estadounidense Donald Trump. Petro sugirió que Milei no se identifica con Latinoamérica por su ciudadanía italiana, que le fue otorgada por el gobierno de Giorgia Meloni durante una visita como jefe de Estado a Italia. También comparó la admiración del argentino por el mandatario estadounidense como una relación entre un amo y un esclavo. El texto completo en F. 6:58. Agregamos una más, la tiene F. La NASA compartió nuevas imágenes en alta definición de Marte, captadas por el rover Curiosity, que lleva más de 11 años explorando ese planeta, el planeta rojo. El video muestra una visita detallada del cráter Gale, una inmensa depresión de 154 kilómetros de diámetro, donde el rover ha estado investigando las huellas de antiguos ríos y lagos que podrían haber albergado vida hace miles de millones de años. Curiosity tardó 8 meses y medio en llegar a Marte, recorriendo 225 millones de kilómetros hasta su llegada en el año 2012. Desde entonces ha recorrido más de 30 kilómetros, escalando lentamente el monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura en el centro del cráter, donde analiza capas de roca que revelan la historia climática del planeta. Son las 6:59 de la mañana. Vamos a revisar rápidamente los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Bueno. No quisiera hacer referencia al resultado del más reciente partido de la Vinotinto. La reciente jornada de partidos de clasificación de la Conmebol para el Mundial 2026 estuvo cargada de emociones, de resultados cruciales, con la mirada puesta en los equipos que buscan asegurar su lugar en la máxima cita del fútbol. En este contexto, el enfrentamiento entre Ecuador y Venezuela captó la atención, un partido que dejó a la Vinotinto con un sabor muy amargo. Enzo Vilano nos tiene detalles de esa jornada. Enzo. Hola Román, saludos a todos en Éxitos. El día viernes Venezuela perdió frente a Ecuador, un partido en el cual Fernando Batista, nuestro seleccionador, preservó a algunos hombres en vista del partido importantísimo frente a Perú. Empleó algunos elementos que han visto poca acción y decidió guardarse algunos de los titulares para el partido frente a los peruanos, diametralmente opuesto en cuanto a las dificultades. Ecuador es un rival fuerte, un equipo que está prácticamente en el Mundial, con una defensa prácticamente imperforable, mientras que Perú es un rival mucho más a la mano, es un rival directo, es un equipo que en teoría es más abordable para Venezuela de lo que fue el seleccionado ecuatoriano. Y por supuesto todo apunta hacia allá. Evidentemente el resultado negativo implica que Venezuela pues tiene una obligación mucho mayor de puntuar, de no dejar escapar punto alguno este día martes frente a los peruanos en Maturín. Una Perú que también viene igual de necesitada. Perú tiene 2 puntos menos que Venezuela y también el resultado que viene a buscar es la victoria. Un empate le sabe a poco y nada. Todo dependiendo de lo que haga Bolivia horas antes frente al combinado uruguayo. Las esperanzas siguen intactas, Venezuela sigue con sus opciones, pero claro, hay que levantar. Ya son 9 partidos sin ganar, hay que hacerlo muy bien ante Perú, luego hacerlo bien ante Bolivia, es decir, sacar los 6 puntos este día martes y en el mes de junio para tener las aspiraciones todavía vivas de cara a la posición de repechaje, no mucho más. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos pronto aquí en Éxitos. Agradecidos siempre con Enzo Vilano. Venezuela está en el puesto 8,
Perú está en el puesto 9 con 2 puntos menos. Ojo, a Venezuela la separa de Bolivia en el puesto 7, 1 punto nada más, pero luego de Colombia, 7 en total. Colombia tiene 19 puntos, Venezuela tiene 12 en esta jornada. Hablemos también de la UEFA Nations League 2000, por cierto, habría que mencionar, es que ha sido para algunos el reír, pero por lo menos motivo de comentario el cómo comenzó ese partido entre Ecuador y Venezuela, cuando de pronto aparece un señor, ya entradito en años, un vendedor de helados en su carrito, una especie de bicicleta. El señor no sabía, la verdad, mucho qué hacer, ni siquiera la gente de protocolo le sabía guiar. Entra al campo con una pequeña cavita portátil, le entrega un helado al árbitro justo antes del encuentro y de la cavita sacó el partido con el que comenzó la jornada. Es decir, muy, muy criticado ese inicio. Efectivamente vendieron publicitariamente hablando, una estrategia de mercadeo a una importante marca de helados en ese momento, pero probablemente no haya salido del todo bien. Hablemos ahora sí de UEFA Nations League 2025. Ha entrado en su fase decisiva con partidos que mantuvieron a los aficionados al borde de los asientos. En este caso el reporte nos lo tiene Alex Candal. Alex. Hola, muy buenos días, Román. Un saludo para ti, por supuesto, para todos tus oyentes. Bueno, hemos vivido unos cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa extraordinarios, sensacionales. Ya en el partido de ida nos entregaba un poco el guión de lo que iba a ser la decisión final de estos partidos de vuelta. De los 4 partidos que se disputaron el día de ayer, 3 de ellos fueron a prórroga y de los 3, 2 fueron a lanzamientos desde el punto de penalti. Eso demuestra con claridad la emoción que se vivió en cada uno de los terrenos de juego. Primero hablar, por ejemplo, del partido de Alemania-Italia, que a priori y más allá de la ventaja que traía Alemania y más allá del buen comienzo del partido, incluso estuvo con 2 goles por delante sobre el cuadro italiano. Italia maquilló un poco esta eliminatoria porque no pudo con el poderío alemán, que no solamente clasifica a semifinales, sino también da muestras de estar en la final, más allá de lo que vaya a pasar en esa Final Four frente a la selección de Portugal. Recuerda, querido Román, que en Stuttgart y en Múnich, que es donde se van a disputar esta Final Four, esta nueva forma, como ha querido que la Liga de Naciones, como ha querido la UEFA, que se dispute esta Liga de Naciones en su parte final. Los otros encuentros, bueno, Portugal, que tuvo que ir a prórroga, pero que en la prórroga todo lo solucionó. 5-2, magnífico, Cristiano Ronaldo, incombustible, sigue marcando goles, el mejor delantero de la historia del mundo del fútbol como es Cristiano, que le dio la ayuda, sobre todo ese gol fue determinante, su gol que fue el 3-2 para darle la victoria al conjunto de Portugal. 5-2 ganó el equipo lusitano y clasifica. En la Final Four se van a enfrentar Portugal frente a la selección de Alemania. Alex Candal, a quien escucharemos un poco más adelante de nuevo en nuestro programa. Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.